Hola, vamos a ver la última cápsula educativa que tiene que ver con el primer ciclo de enseñanza media de Historia de Chile. Los invito entonces a poner mucha atención para recorrer los pasajes más importantes del nuevo periodo de nuestra historia que vamos a revisar. Vamos a partir en el año 1929 y vamos a llegar a la actualidad. Primero nos vamos a dar cuenta que llegado el año 1929 en nuestro país, se produce una crisis económica a nivel mundial que también repercute en nuestro país y en toda Latinoamérica. El jueves 29 de octubre del año 1929 hay una crisis financiera en Estados Unidos. Se produce cesantía, desempleos, sobreproducción porque se produce más de lo que se puede vender. Los bancos intentan vender acciones y nadie las compra. Los créditos y préstamos no pueden pagarse y por lo tanto todo el sistema económico empieza a tener serias dificultades. Esta crisis, llamada crisis económica de 1929, también entonces nos influye en nuestro país. ¿Qué pasó con esta crisis económica en nuestro país? 4 ideas fundamentales. Primero, colapsó la industria del salitre, que era nuestro principal recurso exportador, recuerden, el único. Por lo tanto, creció la cesantía. El cobre bajó su precio considerablemente. Los trabajadores, no teniendo qué hacer en el campo, se trasladan a la ciudad. Y existió entonces falta de dinero y el precio de los bienes era muy alto. Esas son algunas señales de esta crisis económica en nuestro país. Por lo tanto, el Estado del país intentó hacer algo para superar esta crisis y se inventó lo que se llama el ICI. ¿Qué significa ICI? Industrialización por sustitución de importaciones. Este es un modelo industrializador que se implementó en el año 1938 por la llegada al gobierno del Frente Popular, que fue una alianza de partidos políticos de centro izquierda, cuyo candidato fue Pedro Aguirre Cerda. Este presidente entonces, con su conglomerado, el Frente Popular, sustituyen o cambian el modelo económico que teníamos anteriormente, que estaba basado en las exportaciones, por un modelo de industria, de industrialización en el país, lo que significó, por tanto, que se redujeran las importaciones. Se le llamó un modelo económico hacia adentro. Tenlo muy presente porque esta es una pregunta muy recurrente en las pruebas que vas a rendir pronto. En la primera etapa del ICI se crearon las siguientes instituciones: la Corfo, que aún subsiste, ¿verdad? Corporación de Fomento, la Endesa, la ENAP, la IANSA. Esta etapa fue muy exitosa porque las materias primas eran de nuestro país y por lo tanto las empresas se proveían de nuestras materias primas y así se pudo dar trabajo entonces a la población que había estado desempleada. La Corfo tuvo un papel relevante en la implementación de este modelo ICI. El ICI se aplica en 2 décadas. En los años 40 fue un modelo exitoso. Se crea, como ya dijimos, la Corfo, la Endesa, la ENAP, la JUNAEB, muchas empresas y empleo. El modelo ICI fracasa debido fundamentalmente a que no se quería depender del mercado externo, porque era un modelo hacia adentro y nuestras industrias requerían de todos modos tecnología que solo estaba en el exterior. Por lo tanto, a comienzos de los años 50, este modelo ICI o de industrialización o modelo hacia adentro empieza a decaer. El Estado entonces, para suplir esta pérdida, adquiere 2 roles.
un rol de compromiso, que fue el acuerdo de todos los partidos políticos para apoyar al Estado como impulsor del desarrollo industrial y social del país, y el Estado benefactor, que significó que el Estado adquiriera un rol benefactor, ya que tuvo que aumentar los gastos en el ámbito social para reducir la pobreza que tenía el país. En este periodo se crea la asignación familiar, el subsidio maternal, la pensión de invalidez, de muerte, que hasta hoy en día tenemos. También se creó el Servicio Nacional de Salud, el CNS, que hoy día es FONASA. También se creó la CORVI para el asunto de la vivienda, que hoy día es reemplazado por el Serviu. Se crea también la Caja de Crédito Popular en el año 36. Se crea la JUNAEV, todo el sistema de becas y alimento para los escolares, y se crea en el año 1947 la UT, una universidad que pretendía dar educación a los más pobres. Así el Estado entonces, con su estado de compromiso y de benefactor, se preocupa de aminorar las pérdidas que había significado para el país la crisis de 1929 y además la crisis que revisamos anteriormente. Por lo tanto, avanzamos al año 50, al 73 en nuestro país, cuando se empieza a hablar de la cultura de las masas. Se exige modernización y democratización para nuestro pueblo. Este desarrollo del país, que se instala en el año 50 al 73, se ve inmerso en un periodo mundial que se llamó Guerra Fría, que es el periodo que va después de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentan dos formas de llevar la política a cabo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países con ideologías muy distintas, Estados Unidos con el modelo capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el modelo de socialismo y comunismo. En esa idea de mundo se inserta también entonces nuestro desarrollo y panorama social del 50 al 73. Presidentes de este periodo importante son Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, por nombrar los últimos y más relevantes del periodo que estamos revisando. En este periodo, en el año 66, bajo el gobierno de Eduardo Frei, se realiza la chilenización del cobre. Muy importante porque en ese momento nuestro Estado adquiere el 51% de todas las acciones de las empresas extranjeras. Por lo tanto, se chileniza el cobre. Avanzado la historia, llegamos al año 1971 y allí el presidente Salvador Allende nacionaliza el cobre. Quiere decir que se expropia entonces a empresas extranjeras y así el cobre es chileno. Hace mucha atención en este punto porque se reconocen dos aspectos: la chilenización correspondiente a Eduardo Frei y la nacionalización del cobre bajo el presidente Salvador Allende. Fue tan importante este punto que se hizo ahí una estampilla para conmemorar este proceso. Y aparecen en las calles y en todos lugares afiches donde hablan de que el cobre ahora es para Chile. Durante este periodo entonces, el cobre se convirtió en el principal producto de exportación de Chile y todavía lo es. Luego avanzamos a otro ámbito importante en este periodo, que fue el proceso de reforma agraria. ¿En qué consistió esta reforma agraria? Se trató de repartir tierra entre campesinos, es decir, expropiar a los grandes latifundios de las grandes extensiones de tierra con un solo dueño. Con el presidente Jorge Alessandri, en el año 1962, se inicia la reforma agraria. Se aprueban las leyes que permiten expropiar y subdividir las grandes propiedades agrícolas. Se crea la CORA, la INDAP,
para apoyo a los campesinos, instituciones que hasta el día de hoy existen. Sigue el proceso de reforma agraria con el presidente Frei y allí la tierra pasa a manos de los que la trabajan. Fue el conflicto más importante de este periodo y en este tiempo se crea la ley de sindicalización campesina. Y con el presidente Salvador Allende, la reforma agraria se hace realidad. Desaparece la hacienda y los campesinos son los nuevos actores sociales del periodo. Por lo tanto, recuerda, reforma agraria iniciada por Jorge Alessandri, seguida por Eduardo Frei y culminada por Salvador Allende. Ahí está la explicación en qué consistió la reforma agraria. Después de este periodo, del 64 adelante, empiezan a mostrarse en el país dos proyectos, el proyecto de la democracia cristiana y el proyecto de la unidad popular. El proyecto de democracia cristiana fue liderada por Eduardo Frei, presidente del país del 64 al 70, un presidente demócrata cristiano que creó lo que se llamó la Revolución en Libertad, que eran básicamente varios cambios sociales. Este presidente asume lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que fue un programa de ayuda externa propuesto por los Estados Unidos para toda América Latina con el fin de crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política en el continente durante los años 60. Esa ayuda externa de Estados Unidos significó también una intromisión en aspectos políticos y sociales en el país, por lo cual el periodo de Eduardo Frei tuvo muchas críticas en ese ámbito y también muchos aspectos favorables con su revolución en libertad. Termina el periodo de Eduardo Frei y asume la presidencia Salvador Allende Gossens, presidente de nuestro país del 70 al 73. Un presidente socialista, presidente del conglomerado político que se llamó Unidad Popular. Este presidente socialista hizo grandes cambios en los aspectos económicos, políticos, instauró lo que se llamó la vía chilena al socialismo, lo que significó una polarización ideológica. Se pusieron polarmente ideas contrapuestas de la idea de la demócrata cristiana con la idea socialista de la unidad popular. Este periodo termina con el golpe militar de 1973. El golpe militar llevó entonces a la crisis desarrollada en el país en el año 1973. Ahí hay algunas fotos del periodo que muestran la cruda realidad vivida por nuestro país en el 73. El bombardeo a la moneda, la detención de todos partidarios del presidente Allende. Golpe militar entonces, 11 de septiembre de 1973. Este periodo estuvo marcado por una fuerte persecución hacia los grupos de izquierda. El Estado asume la conducción del país con la conducción de una junta de gobierno presidida por Augusto Pinochet Ugarte. Las medidas principales de este periodo fueron la Constitución de 1980, que hasta ahora nos rige y que hoy día recién empezamos a reformular, que le otorgaba poder al presidente de la República, al Ejecutivo. Se crea la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que autoriza a los funcionarios de las Fuerzas Armadas a actuar en caso de desorden y caos en el país. Se desarticula la organización de los trabajadores, existen detenciones, torturas, desaparecidos. Centros de tortura y detención hoy día sabemos que fueron Estadio Nacional. Y otros. El modelo económico que se implementó se llama neoliberalismo, que ya estudiamos en otra cápsula de este curso. ¿Cómo termina el gobierno militar? Con un plebiscito. Se nos llamó en el año 1988 a votar sí o no, si queríamos continuar el régimen militar o no, que se acabara.
Gana la opción del no y por lo tanto Pinochet debe entregar el mandato del país. El presidente con el cual se da inicio a la transición hacia la democracia del país fue Patricio Aylwin, que es llevado al poder por la Concertación por la Democracia. Las principales medidas del presidente Aylwin fueron la elaboración del informe Rettig y el informe Balish, que son 2 informes sobre las muertes y desaparecidos en periodo de dictadura militar. Con esta situación y la llegada del presidente Aylwin, Chile se inserta otra vez en el mundo, que había estado bastante lejano a raíz de la dictadura militar. Con esta vuelta al mundo, Chile se inserta con la globalización y los tratados de libre comercio. Esos son los TLC. Con esto se bajan los aranceles de importación y exportación para los negocios de nuestro país y se favorece los negocios con Estados Unidos, Corea, China. Y los tratados de los TLC que destacan son el Mercosur y el AEMC. Con esta situación de la pandemia, esta área quedó un poco en el vacío durante los años 20 y 21. En nuestra realidad, nuestro país tiene grandes desafíos. Vamos a caminar hacia la democracia plena. Ese es el objetivo principal. Se trata de lograr una participación ciudadana más eficiente y verdadera. Estamos en busca de nuevos liderazgos políticos. Se tiene la idea de capacitar cada vez a los trabajadores, de subir los niveles de educación de los adultos. Por eso estos programas de nivelación escolar para avanzar a las leyes de inclusión que tiene que ver con lo sexual, con la paridad de género, con la ley de los indígenas. Se pretende atención a los trabajadores, principalmente preocupación por el salario mínimo, revisar y mejorar los aspectos de educación y de salud que están muy deteriorados en el país y con grandes diferencias sociales. Estamos en periodo de revisión de la AFP con la idea de que desaparezcan, ¿verdad? Mejorar las pensiones de los adultos mayores, de los trabajadores, etc. Esta imagen de la Plaza Baquedano, todos la vimos con el estallido social del 18 de octubre del 2019. Chile entra a un periodo de cuestionamiento nacional y a exigir respuestas de las autoridades. Se dice que Chile despertó. Los temas pendientes aparecen claramente para todos los habitantes del país. Surgen grandes marchas sociales, como nunca antes las habíamos visto en la historia, exigiendo demandas en nuestro país. El futuro del país se empieza a construir con una participación que necesita formación, responsabilidad y trabajo comunitario de todos los chilenos. En eso estamos en el periodo actual. Y este es el Chile que nos tocó vivir, lleno de reformas, lleno de información, necesariamente formación para tener una opinión y poder ser un actor principal en el Chile que hoy día nos toca vivir, que tiene que ser una tarea muy responsable para ojalá tener prontamente un Chile en el que existan mucho más igualdades, mucha más felicidad para todas las personas y un desarrollo pleno en todos los aspectos. Ese es el desafío que hoy día nos toca vivir. Y con lo que tú estás estudiando y te estás formando, estás en el camino que Chile necesita. Gracias y a reflexionar con lo que hoy día has conocido en esta última cápsula de Historia de Chile. Muchas gracias. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!